La última charla corta es para enseñar unas fotos, ejemplos de paisajes que encontré viajando, por ejemplo, y que son vinculados, estos ejemplos, a su trabajo. Es decir, por cada grupo me dio una cierta idea y pensé que era posible hablar de eso, a pesar de que sea diferente o en otras partes en el mundo, pero no importa, es solamente de los temas. Y al final enseñaré unas fotos sobre la potencia de la economía, sobre el paisaje, como el modelo económico construye al final el paisaje, cual que sea, sobre la Tierra, porque en este pequeñito planeta la casi totalidad de la superficie antropizada, no solo la que vemos, que está ocupada por la humanidad, también es la que donde no se hace nada, pero desde un satélite uno te puede decir lo que ocurre, es decir, que sabe todo sobre todo, ¿no? Es un poco difícil aceptarlo, como si el misterio del tercer paisaje, por ejemplo, pudiera desaparecer porque nosotros tenemos los medios, la tecnología para descubrir todo. No es cierto, pero es una suposición. Ahora, estamos aquí en Ribeira Sacra cuando llegué, este paisaje con un desnivel fuerte y con una riqueza que aparece, ustedes lo han dicho muy bien, a la vez la zona cultivada, antropizada, que se mantiene y la que cambió de aspecto a lo largo del tiempo solamente porque el terreno fue abandonado. Eso es la dinámica natural. Y yo digo siempre que en nuestra profesión hacer nada es útil para todo el mundo. Es muy escaso, ¿no? Hay mucha profesión, se puede decir la cosa, ¿no? Si no hace nada, se convierte el terreno en una selva. La selva es una producción de oxígeno para todo el mundo. No es para él que es propietario del terreno, es para todo el mundo. Porque eso es lo que circula, que se vehicula como el agua en toda la biosfera. Entonces lo que vemos es que para nosotros o ciertas personas puede aparecer como un baldío, un terreno abandonado, una pérdida de la fuerza, de la potencia de la humanidad sobre el terreno, pero no, ¿pero por qué? Hay que cambiar de idea, hay que cambiar de modelo cultural. Y así como le dijo Isabel, sería posible que dentro de poco tiempo le haga pagar la entrada en la carreterita de Ribeira Sacra en vez de pagar la autopista. ¿Me entiende? Porque lo más importante puede ser la Ribeira Sacra, como un terreno en Europa y en el mundo, donde se encuentran cosas que ya no han desaparecido en los otros lugares. Entonces tenemos que cambiar de modelo intelectual, cultural y económico también. Eso es solamente la dinámica del cambio en el siglo pasado. Menos de un siglo es necesario para que se transforme de esta imagen a esta imagen. Eso es en mi región. Los terrenos llanos estaban con setos, muchos, y parcelas pequeñitas. Y los terrenos con pendientes estaban ocupados por ovejas se puede también, ovejas, cabras y vacas también. Entonces no venían los árboles,
una vegetación baja y poco tiempo para que la inversión del paisaje, la biomasa, se fuera de la parte la más llana hasta la parte la más en relieve, en los pendientes, las lomas. Y hoy pensamos en Francia, aquí se puede que sea la misma cosa, que la cantidad, es decir, la biomasa vegetal, sea mucho más grande que la de un siglo antes, pero no es fácil utilizarla, porque las máquinas no vienen en estos pendientes fuertes. Hay una diversidad natural en esa parte, aquí, y entonces no es monospecífico por nada. Y es un poquito más difícil de explotar la diversidad. Si uno quiere utilizar la madera para tal o tal cosa, por ejemplo, es un poquito diferente de una selva monospecífica. Pero cuando ocurre la tempesta, ¿tempesta se dice? No. La tempesta de 1999 hasta el principio de 2000, el momento de Navidad, en Europa, en Francia, se cayeron un montón de árboles y la selva se destruyó completamente. Y el Oficio Nacional de la Selva en Francia se dijo que quizás era mejor esperar que la naturaleza reconstruya su propia selva y que entonces es la diversidad, no hay más monospecificidad y no se gasta dinero para hacer nada, la naturaleza le da todo, es gratuito. Lo que cuesta es el momento de mejorar el medio ambiente de cada uno para que se ensancha, para que se pueda engordar, para que sea... Eso cuesta, pero hicieron el cálculo del costo y al final han decidido, no todos, pero el Oficio Nacional ha decidido que eso sería la mejor solución, utilizar el genio natural y no hacer una cosa que es como controlada desde el principio. No. Entonces el paisaje que vemos es una riqueza. Cual que sea lo que vemos es una riqueza. Incluso si para nosotros aparece como un caos. Es otra cosa. Bueno, entonces eso es el tercer paisaje, ¿no? Una vista desde lo alto de la región donde vivo yo, donde se encuentra toda esa parte que hay dos niveles de selva. Una, bueno, no se ve porque estamos demasiado lejos. Hay una parte, se cultiva, la otra es completamente natural y diversa, donde los pendientes son muy fuertes, a orilla también de un río que tiene un embalse tal como el Sil. Y se ve que hay una transformación muy fuerte en el paisaje. Las parcelas eran muy pequeñitas y se abren, como esta, por ejemplo, se cambiando en un open field. Eso es el paisaje, yo lo conocí cuando era niño, completamente fuera no había árboles, no había. Solamente ericas, etc. Porque es el mismo suelo que aquí, es un suelo ácido con granito. Ahora es una selva interesante, más de 27 especies diferentes de árboles y arbustos, es decir, plantas leñosas y otras que no son, que son herbáceas. Eso era una vieja diapositiva del paisaje cuando la selva no estaba todavía cubierta, que no cubría la totalidad del terreno, y se ve los ericas, montón. Entonces el proyecto Tiempo Ganado que hemos visto, el último, el orden es diferente porque ayer los estudiantes me dieron lo que estaba listo, han hecho mucho más después. Entonces yo tengo solamente unas de imágenes de sus trabajos
Y Tiempo ganado es el que vimos al final. Y me encantó la idea de que la traducción de la manera de vivir el paisaje era diferente para cada uno. Es lo que dije con el primero que hemos visto, que se llama Invisible, pero entre el invisible y hay una conexión fuerte, la manera de vivir. Eso es, así que lo dije, el paisaje. El paisaje es una cosa subjetiva que vivimos completamente de manera individual. El medio ambiente es exactamente lo opuesto. Es la lectura objetiva del paisaje. Es decir, que en cada parte del mundo, cual que sea la cultura, se puede analizar este paisaje de la misma manera y comunicar el nivel de acidez del suelo o el decibel del sonido del agua, no sé. Eso se analiza por todo el mundo y es una especie de esperanto científico, ¿no? El paisaje es otra cosa. Sí, hay que distinguir las cosas. Hemos visto en Invisible una muestra teatral del asunto del paisaje. Y el segundo proyecto, Las abejas, es el del medio ambiente con el paisaje, por supuesto. Pero porque es un proyecto sensible también, pero es el asunto de la biodiversidad, es decir, de la cosa que se puede analizar de manera objetiva y que hoy constituye un problema central. Entonces, el proyecto que hemos visto, no lo voy a traducir más, sino que yo tenía estos dibujos que me interesaba mucho, un poco misterioso para mí, porque yo no tenía todas las explicaciones que descubrí hoy con ustedes. Esta foto me interesó porque, bueno, eso es lo que se puede descubrir uno, no se ve desde lejos. Eso es tapado por la capa de la selva. Y me interesa la idea, sobre todo, de la agricultura heroica, lo que se llama agricultura heroica. Y que así aquí es dedicado sobre todo a los viñedos. Eso es el proyecto 1. Esta es una foto del año pasado en el sur de Italia, en el Salento, y este terreno me lo enseñaron exactamente como agricultura heroica. Yo no lo invento, es una palabra que me eligió allá. Es un terreno pobre, muy pobre, pero la gente vivía de todo lo que tenían, incluso el más pobre como donde hay un montón de piedras. Hicieron, no son trulli, son de montones de piedras y nada más, que sacaron del terreno y entre estos montones de piedras cultivan lo que él le llama piselli, pisantes. 3, 4 plantas de piselli, de pisantes y un montón de piedras. Increíble, un trabajo increíble. Hoy está abandonado completamente, por supuesto. Pero era un paisaje extraño, que es un tesoro cultural también, una huella increíble, ¿no? Al sur, el terreno calcáreo es completamente diferente de aquí. Eso le da, los hombres le da la escala de los objetos en este tipo de paisaje. Sur de Lecce, la Puglia, más al sur de Italia. Otro paisaje heroico, aunque la gente lo haga de manera alegre. Son los indonesianos que trabajan todo este desnivel de terreno volcánico como jardineros, como si fueran jardineros. No hay ninguna máquina, todo se hace a mano. Y es una escultura anual.
Es decir, porque no hay muros, no hay, no hay piedras, pero hay mucha tierra, una tierra fértil. Y cada año, como se destruyen un poco el bancal, por ahí o por allá, lo reconstruyen solamente quitando un poco de tierra para que sea bien llano, etc. Y, ¿me entiende? Es como una escultura perpetual. Eso se pasa en Bali, esta foto. Cuando se ve un paisaje así, voy a decir, es una maravilla. Y es una maravilla estética. Todo lo que se encuentra, los árboles, las plantas, incluso las hierbas, se utilizan. Es un jardín. Al principio también yo había descubierto los pájaros que viven, porque comen las ranas, las serpientes, je ne sais pas comment on dit une anguille, una anguila, bueno, chica que vive aquí, etc. Pero mal suerte. Hoy es diferente. Este ecosistema riquísimo en una fuente de proteína animal para todo el mundo, porque se pesca la anguila y etc. Todo se come. Ha desaparecido. ¿Por qué? Es que el gobierno de Java, que es la isla principal, ha impuesto a la isla de Bali de cultivar un arroz que da 3 cosechas en vez de 2. Y por eso esta variedad de arroz necesita abonos, necesita químicos, terminado. La diversidad desapareció. Es un desastre. ¿Qué vamos a hacer aquí con los viñedos si el agua del Sil se empobrece hasta que ni un animal no pueda vivir adentro del agua? ¿Me entiende? Es el asunto de la UNESCO, para mí. Bueno, entonces si se ve un paisaje maravilloso de manera estética, se puede que no sea maravilloso del punto de vista ecológico, ¿no? No es la misma cosa y hay que acercarse para ser seguro. Otras huellas en el mundo de esta agricultura heroica, aquí en Marruecos, para proteger los arbustos, arbustos de frutales, como citrus, en el sur de Marrakech. También en el sur de Marrakech, un sistema para que la arena del desierto no venga a cubrir los valles de un río que en realidad se pierde en el desierto, que se llama el Dra. No fue un suceso, un éxito, no sirve, pero era un trabajo como un arte, como un trabajo de arte, ¿cómo se dice?, de land art, enorme en el terreno. La razón era solamente una razón económica. Eso es yo creo que ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Porque es español. Agricultura heroica, la Jeria, en Lanzarote. ¿Pero por qué? ¿Por qué va siguiendo este? Es solamente porque económicamente es muy interesante. Hay 1 millón de turistas en la isla de Lanzarote y ellos pagan el paseo. Cierto. Y bueno, y el vino, pues el vino se vende muy bien. Hay poco, mira, es increíble, se llaman socos. Se construye hasta más de 1 metro de altura. Y soco es una palabra que viene del árabe, que quiere decir una protección contra el viento. Y hay un desnivel delgadito, desnivel fino, y al fondo es una viña, solamente una planta, es fantástico, pues. Y como no llueve nunca, eso es la combinación entre el genio natural, del clima en esta región, la condensación, etc., y el genio humano, ¿no? Es decir que aquí se ve muy bien esta forma con
al fondo del hoyo una sola planta. No llueve, pero anoche, por el clima especial, la condensación viene y a poco se reúne las gotitas del agua, ¿no?, al pie de la planta. Maravilloso. No se necesita regar y no llueve y hay vino. Es interesante, una maravilla. Bueno, ahora van siguiendo cultivando eso, ¿cómo lo llama aquí? Sí, la cochinilla. Pero la planta, sí. Chumbo, pues. Pero yo no lo había entendido como chumbo. Depende del país. Es la misma planta que viene de México. Es una planta de América Central. Se quedó años y años en las Antillas, en las Santo Domingo, etc. Y al final del siglo XIX en Canarias, pero hoy van siguiendo cultivando un poco, porque todo el color rojo que se obtiene con la cochinilla no fue un mercado interesante al momento del color, de la posibilidad de hacer colores de manera sintética. Pero el rojo hoy de la cochinilla está utilizado solamente para la comida. Cuando se toma un Campari, se toma cochinilla. Es el lugar donde se crece. Eso es en Canarias, el animal. Con casitas para... Esta es cochinilla para que sea más rápido, pero no es necesario. Otro sistema de manera de vivir y de cultivo heroico que ya no existe más, pero son fotos muy antiguas de 71. Son los indios Uros, es increíble eso, que viven sobre islas flotantes en el lago Titicaca. Cuando sube el lago se van, cuando se baja el lago está pegado al fondo. Islas hechas solamente con el humus de un junco grande. Totora, allá, totora. Y en este humus cultivan las patatas y construyen las casas y hacen los barcos. Es decir, una sola planta que constituye una economía pobre, pero donde en este lugar la gente pueda vivir. Hoy es diferente porque es una cosa para el turismo, por supuesto. Pero bueno, interesante, ¿no? Lo que puede generar, si se dice generar, la pobreza. Los barcos, el lago Titicaca. Allora, otro grupo, el paisaje oculto, la utopía del jardín continuo. Hemos visto eso. Lo que me gustó mucho la idea de la huella. Partir de nada, lo que es no verdad. Es a partir de todo. Pero para los estudiantes era necesario que esté todo demasiado complejo, como la naturaleza es, y parecido a un caos, sea nada, para que la huella del hombre se vea. Así es, ¿no? A poco. Y se transforma, se ensancha, se cambia y después se destruye a poco, así, muy bien. Y lo que vamos a descubrir en el terreno son lo que queda. Poca cosa, pero pueden ser cosas que nos dan, a partir de una cosita, nos revela un mundo. Bueno, para mí aquí es cierto que hay un patrimonio natural fuerte, un patrimonio cultural, digamos, fuerte, y no hemos tanto hablado de eso hoy en las proposiciones de los estudiantes, pero bueno, son y aparecen en el terreno como estrellitas, atomizadas en una fuerte presencia de la naturaleza. Pero lo que me tocó, me llamó la atención sobre todo
es la fuerza de los troncos de los castaños, porque yo no había nunca visto eso. Yo tengo castaño un montón en mi región también, pero es como si fueran esculturas, pero desde tanto tiempo que no se sabe, no se puede imaginar cuál es la edad de cada uno. Es como, no sé, han conocido los romanos y quizás otros antes, ¿no? ¿Quién sabe? Francis Allais, que es un botanista especializado en los árboles, dice que nunca mueren los árboles. Si mueren es por accidente. Si hay una tempestad o algo así, o una enfermedad especialmente, pero no tienen una senescencia programada. Y cuando se poda uno, nace otro. Cuando se destruye algunas ramas, nacen tantas ramas como las que han destruido y quizás más, etcétera, hasta que renace siempre el árbol, que hoy no es considerado como un individuo, sino como una colonia. Ya creo que le expliqué otro día, ¿no? Porque han analizado el genoma de cada rama, por ejemplo, y se dieron cuenta de que era diferente, muy a menudo. Así se ve como una colonia y como una escultura a la vez. Huellas de un trabajo y también de una fuerza de naturaleza. Muy fuerte aquí, muy fuerte. Invisible, lo que hemos visto para empezar. En el invisible yo no tuve tiempo de hablar de eso al comentarlo, pero me encantó la idea de que sería posible tocar la piel de esa manzanita salvaje. Pues lo han cogido así. ¿Dónde lo escogido? Es salvaje. Es bastante gordo por una manzana salvaje, porque las manzanas salvajes muy a menudo son más pequeñas que eso. Y la pielecita también, la piel de eso, bueno, lo que pica, los castaños, lo que se come, todo. Y así lo puede hacer ojos tapados. Muy bien. Entonces, el trabajo que me dieron ayer con cosas que aparecen extrañas aquí, este trabajo, le dije que hubiera sido muy, muy importante que lo veamos más de cerca, la impresión de las cosas duras también, tal como las que son suaves, que aparecen. Y se ve muy bien sobre el dibujo este. Parece como un esquema científico y no es. Es lo que el cuerpo siente. Eso es el Parque André Citroën. ¿Por qué? Porque yo he tratado de aislar cada sentido en cada jardín serial. Y en este grupo han hablado de los sentidos. El oído, el tacto, el gusto, etc. Cada uno tiene un color y para cada uno yo había imaginado posible que se valorice un sentido. Es el de la vista con el color azul, el del tacto porque hay plantas que parecen cuando le toca como terciopelo, etcétera, o otras que pican, no me acuerdo, del gusto porque aquí hay frutas, es el reino rojo y hay frutas rojas, como manzanitas, como cerezas, etcétera, que pueden comerse. El que, no me acuerdo, de la vista, el plateado, que se ve desde lo alto de un puente, etcétera. Y el sexto senso que no existe, que es la mente, que es el jardín dorado. Bueno, pero todo eso es ilusión. Es imposible en un jardín de aislar un sentido. Es imposible. Porque cuando uno percibe, no sé, el oído del río, a la vez siente el calor del sol, a la vez huele algo, ¿me entiende?
Yo no sé si sería una posibilidad aislar un sentido. Creo que no. Incluso para los ciegos. Yo he trabajado con ciegos. Es que siente todo mucho más fácilmente que nosotros con nuestro sentido de la vista. Pero ven y nos explican las imágenes que se forman en el cerebro. Entonces, es interesante, ¿no? Por eso, esta copita, donde se encuentra todo, es justo. Eso es justo. Y lo que hice yo, no. Bueno, jardines, historia de jardines. En cuanto a lo invisible, yo quería añadir algo. Es lo que se ve y que hay una cosa que justifica la forma. Por ejemplo, es un círculo, ¿ves? Pero hay una cosa que no se ve. Por esta plantita se llama Hieracium pilosella y viene como una alfombra sobre el suelo, pero a la extremidad de cada raíz hay un veneno que saca las otras plantas. Es un deserpante, sí. Es interesante para nosotros jardineros. No sabemos utilizarla. No sabemos algo, pero lo que pasa es otra cosa que no se ve. La misma cosa por eso que son dos árboles de la misma edad, altos. Es una especie tropical, pero no importa. Hay helechos sobre las ramas y se ven las hojitas terminando los árboles. Y sobre todo lo que se ve es que las hojas de los dos árboles no se tocan, no se sobreponen, no se intermeten adentro del otro. Y hay una luz que los científicos llaman la fisura de timidez, porque dicen que hay una timidez, no se tocan y no se sabe por qué. Entonces, hay algo que se ve y hay algo que no se ve. El invisible funciona con una gran fuerza. Se puede que sea una comunicación por raíces, se puede que sea una comunicación por las hojas, pero hay comunicación. Hay comunicación por todos los lados y no lo sabemos. Y no sabemos utilizarla. Eso pertenece al genio natural. Y en el futuro tendríamos que saber más a propósito de todo eso, que son cosas que la naturaleza evoluando o coevoluando ha construido para su propia supervivencia. Gracias. Interesante, ¿no? Nosotros acabamos de llegar. Somos chicos, destruyendo nuestros les jouets, ¿cómo on dit les jouets? Juguetes. Porque no sabemos hacer las cosas. Somos très maladroits. Irradiando luz al territorio. Eso es el proyecto poético de la Lucia. Es difícil. Luciérnaga, gracias, porque está escrito, lo puedo leer. La ruta de la luciérnaga. Había explicado a los estudiantes que hicieron este proyecto que existe una luciérnaga que vive en las regiones tropicales, por encima de los campos de arroz y del agua, sobre todo cuando no hay arroz, sino solamente el agua, y vienen una vez al año y son millones. Vuelan, no son al suelo, sino que vuelan a 2 metros por encima del suelo y todos se encienden y se apagan así. Pues es increíble. ¿Qué pasa? Quizás un extraterrestre va a llegar, ¿no? Parece como una cosa, es sincronizado. Todos estos animales son sincronizados, tal como las hormigas, abejas, etc. Pero vuelan y se ve muy bien. Sería perfecto para aquí, pero no pueden vivir.
Bueno, ya hablé de la luz comentándolo cuando lo han explicado. Y eso lo enseño solamente para explicar que aquí hay, en cuanto a la luz o en cuanto al señal, dos grupos. Uno habló de la luz, uno del señal a un momento del día o a un momento del año. Hay árboles que cambian de color con una fuerza tan grande que es fácil utilizarlos. Isabel me dijo que utiliza el prunus que comenté, el Prunus avium. Es muy fácil crecerlo aquí porque es adecuado con el suelo. Y es completamente diferente de color con el castaño, que es dorado. Eso es una viña que crece en mi casa. Bueno, esa viña la enseño hoy solamente por su color extraño y que viene antes de todos los otros colores de todos los árboles que pierden sus hojas. Entonces se ve mucho. Pero yo la planté exactamente al pie de la casa para que sea un drenaje natural. Eso es otra cosa, otra utilidad del genio natural de la planta. Un árbol adulto, como una trepadora de este tipo, evapora alrededor de entre 400 y 500 litros de agua por día. ¿Me entiende? Bueno, si viene una temporada seca, pierdes unas hojas y se meten con una piel un poco más fuerte para que la evaporación sea menor. No gasta lo que no tiene. La naturaleza no gasta lo que no tiene. Nosotros tendríamos que imaginar cómo hacer para no gastar lo que no tenemos. Sería la muerte de los banqueros, pero bueno, no es un problema. Bueno, eso es la Vitis coagnesiae de China. El camino del agua, por el camino del agua, como era una cosa técnica y que yo no había visto el final del proyecto, con un jardín, no tengo imagen para añadir, es el que se acaba aquí mismo, con los dibujos del artista biólogo, que también es un bombero que baila. Es complicado. Y el jardín mutualista de las abejas, que a mí me parece me parece el más político, porque es el que habla del asunto de la ecología, vincular completamente al otro asunto que es el del paisaje. Es decir, que estamos realmente en la problemática del presente, con todo lo que está ligado con eso, la economía, etc. Y me interesa mucho, lo dije, no le voy a decir más. En este sistema sería necesario añadir aquí, con la viña, con el racemo de viña, algo que sería como, no sé, una bandera roja para decir, cuidado, no sabemos si es veneno o si se puede comer. ¿Me entiende? En su propuesta sería una cosita que añadir, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, eso es el trabajo que ya hemos visto y que habla mucho de la biodiversidad, cual que sea esa biodiversidad, incluso los animalitos que olvidamos de mirar porque no sabemos lo que es y no somos capaces de darle un nombre. Eso es peligroso. Lo que no tiene nombre no existe. Eso es una mariposa muy interesante en cuanto a la bioindicación. Es una especie y cuando se ve este animal, y sobre todo si hay muchos, es muy bien. Es un alto nivel del ecosistema, ¿no? Ahora voy a terminar con las ideas del tercer paisaje y el poder de la economía
construyendo el paisaje. Eso es la mapa de los biomas y el continente teórico. ¿Lo conocen? ¿No? El continente teórico es la adición de todos estos biomas. Por ejemplo, ¿qué pasó? Eso es un bioma tropical, es una zona por debajo de un cierto clima donde vive una serie florística y animal que también puede vivir en África o en Indonesia, por ejemplo. En los desiertos mismos, las zonas mediterráneas, etc. La hizo esta carta un biólogo alemán del principio del siglo XX. Es interesante porque la realidad, y se ve, sobre todo cuando se viene uno de Vigo hasta aquí, con el resultado, ya dije eso el lunes, de la mezcolanza planetaria, plantas que vienen del mundo entero y que viven con la flora indígena. Eso es la realidad biológica. El continente teórico, nosotros somos, por ejemplo, aquí. Es decir, un clima más o menos mediterráneo cerca al límite, cerca de un clima mucho más templado. Y hay una adición de la diversidad por esta razón, sobre todo si se ve una orilla del río y la otra orilla del río, hay dos vegetaciones diferentes, una seca y la otra que menos seca. Bueno, pero es la teoría, es una cierta realidad biológica, no es física porque los continentes van siguiendo separados, es una teoría que acepta la idea de que todo el mundo pueda crecer en el mismo lugar si pertenece a la misma zona climática. Hay plantas como los helechos que crecen aquí, que son Pteris aquilina, que son cosmopolitas y pueden pasar de un límite a otro. Es muy escaso. Pero nosotros, humanos, podemos ir en cualquier lugar, que tenemos la posibilidad de vestirnos para protegernos de frío, de utilizar el aire acondicionado para el calor o de ir dentro del agua, quién sabe. Los animales y las plantas no pueden. Entonces, por eso somos por todos los lados. El único proyecto que tuve oportunidad de hacer a propósito de un bioma, digamos, es el bioma mediterráneo, es el dominio de Gayol, sur de Francia. No voy a explicarlo, solamente enseño el concepto, que es el mundo mediterráneo aquí, la zona californica aquí, mediterránea, el Chile central, África del Sur, zona del Cabo de Buena Esperanza, y aquí, no, se ha disparu. Y aquí, Nueva Zelanda y Australia del suroeste, un poco de China también. Bueno, el encuentro o la mezcla, digamos, de estas floras se encuentran sobre todo en el tercer paisaje. Aquí vemos un pedazo de terreno abandonado como un baldío entre dos cultivos de lavanda y se ve muy bien la diversidad. El libreto, que hay un grupo que lo conoce, que se llama el Belvedere de Lichen. El terreno en Ardèche, en France, muy parecido al relieve aquí. Exactamente como en esta región de la Ribeira Sacra había los bancales. Hoy todo ha desaparecido. El proyecto es una terraza de madera. Es decir, que no hay persona para cultivarlo. No hay más bancales visibles, es que todo ha desaparecido por debajo de una capa de árboles, pero también es interesante porque es a otro nivel de interés en cuanto a la madera, a una cierta diversidad que no existía antes. Y eso es un trabajo parecido, pero solamente un estudio a propósito del tercer paisaje en Lanzarote, un país donde, así como le dije, no hay mucha lluvia, no crece nada,
pero hice el estudio del territorio dedicado al tercer paisaje, que es inmenso. Porque antes había gente que se encarga de cultivar cosas que ha desaparecido. En esta parte no, porque es un volcán recién y nunca los hombres se encargaron de cultivarlo. En rojo, el tercer paisaje de la isla de Lanzarote, y que vive muy bien con una superficie enorme de tercer paisaje. Bueno, termino con el poder de la economía, el vacío completo, un open field total, una sola planta, un desastre ecológico, economía fuerte. Bueno, eso es en California. Eso es en Chile. Pero he trabajado en este sitio y son viñedos. Y al momento, era 10 años antes, estaban pensando en que sería mucho mejor hacer el cultivo en los pendientes y no en la llana, porque los viñedos dan mejor, un vino menos de cantidad, mejor de calidad. Y como es pendiente, no era posible utilizar las máquinas que utilizan en la llanura, y entonces compraron caballos y empezaron también a hacer la biodinámica. Biodinámica es una manera de un mantenimiento ecológico muy interesante, pero que cuesta tiempo y manutenciones de cosas complicadas. Pero lo hacen porque venden su vino mucho mejor. Económicamente es muy interesante. Eso es en Chile. Bueno, Canarias, interesante cuando se lo mira como una cosa estética. Yo quería decir plástica, pero eso es plástico. Por supuesto es plástico. Pero que refleje la luz, que es increíble, que es como una fuerza de transformación del paisaje que ni un paisaje en el mundo puede hacer. No es posible. Nosotros hacemos cosas poquitas, pequeñitas, pero los industriales pueden hacer tantas cosas. Cambiar completamente la forma de un terreno, cambiar todo el aspecto. Mira, es increíble, ¿no? Eso es un paisaje que ha cambiado 3 veces. Cultivos de cañas de azúcar, montonitos de piedras volcánicas en la isla Mauricio. Es que era necesario que se ensanchen la superficie que se agrandía, que van creciendo la superficie para cultivar las cañas. ¿Por qué? Porque había un contrato internacional especial que privilegiaba la isla Mauricio para vender el azúcar mucho más, de un precio más alto que todos los otros países del mundo. Y se comía el azúcar de África del Sur en esta época, no el azúcar de la isla Mauricio, en la isla Mauricio. Y solamente lo vendía. 30 años después se acabó el contrato. Entre tiempo han imaginado una máquina para que estos montoncitos se destruyen utilizando el terreno para ganar más dinero. Y cambió el terreno hasta que sea completamente cubierto de cañas. Pero cuando se apagó el sistema, el contrato que privilegiaba la cosa, no fue interesante más. Y cambió otra vez el paisaje. Es decir, que abandonaron un montón de superficie de esta caña y fue un baldío. El gobierno de esta época hubo la idea de que era una cosa horrible para los turistas de ver un terreno abandonado y le dieron un impuesto, una tax, un impuesto, y en vez de pagar el impuesto pusieron venenos para matar las cosas que vivían en los baldíos. No había imaginado que eran los terrenos donde se refugiaba la diversidad de este país, que es una diversidad de alta calidad. Bueno, eso es otro asunto de economía, es el papaver, la droga. Al principio no era una droga, era una medicina. Eso es en Nueva Zelanda, pero en toda la parte del mundo
y se terminó, ya quizá lo saben, por una guerra, la guerra del opio. Es decir, nosotros tenemos este tipo de paisaje con la papavera somnífero, pero en estos tiempos eran en el siglo XIX. Se cultivaba en Medio Oriente y en China un poco, pero los ingleses querían hacer comercio de eso e imponer a los chinos el consumo, no solo para que sea una medicina, sino una droga, es mucho más interesante. Y a un momento, como todo el mundo estaba consumando eso y un poco, ¿no?, el emperador, se dice emperador, decidió que no será posible más. E hicieron una guerra que se llama la guerra del opio y al final se destruyó el castillo del chino. Aquí, eso es una foto de Pekín, el jardín de los jardines europeos que hizo el emperador y que se destruyeron al final en 1860. Eso es una guerra económica a propósito de una planta que ha cambiado el paisaje. ¿Me entiende? La fuerza de la economía y que alcanza hasta hacer una guerra. Bueno, las últimas, el ciervo. Eso es solamente unas imágenes que nos enseñan la manera de ver, el modelo cultural, manera de ver la misma cosa, pero de dar la cosa a leer a la gente que pasa de manera diferente, porque lo han imaginado como cosas diferentes y nos quieren explicarnos cosas diferentes. Eso es nuestro ciervo francés, muy parecido al que tenemos aquí, ¿no? Un poco delgado, fino, elegante, ¿no?, con una energía y salta. Eso es el ciervo canadiense. Es el mismo animal, pero es un poco más gordo, más pesado, tiene las patas así y por encima de la carretera. Eso es el de Scotland. Y cruza la carretera de la izquierda a la derecha. No viaja de la misma manera, ¿no? Y además está con las patas por debajo del cuerpo, así como si fuera cazado por el caballo y la caza, ¿sabe cómo? Porque existe eso. Entonces nos da a leer el animal cazado por la gente que caza. ¿Me entienden? Bueno, esa es la última. Es un artista, hay muchos en Francia, no sé si hay aquí, que vienen a pintar, a cambiar la forma, el sentido también de estos señales que nos dicen, bueno, hay peligro. ¿Peligro para quién? ¿Para el animal o para el carro, para el coche, o el que maneja? Eso no es un peligro, parece como uno que empieza a volar, a imaginar otra cosa, tal como hicieron los estudiantes en este taller. Muchas gracias.